Preocupación, sentimientos que afloran en momentos como este y que pueden intensificarse al estar confinado en casa. Por eso vamos a tratar de abrir una ventana desde la radio, queremos darles consejos, escucharles y ayudarles a llevar lo mejor posible este confinamiento. Y para ello contamos con nuestro muy querido terapeuta Felipe Morales. Buenos días. Hola, buenos días, Pilla. Que él también se pone al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Que menos, ¿verdad? Que cada uno aporte lo que pueda, desde Ujú. lo que sabe y lo que tiene, o sea que encantado, claro que sí. Bueno, pues en esta línea que hablamos, COPE Fuerteventura, la radio que nos une, estamos haciendo, bueno, pues intensificando este tipo de información, de programas, de entrevistas para que la gente, bueno, pues tenga un poquito de aliento, ¿no? Y ayudarles y visibilizar también, bueno, pues la labor que hacen las personas que se solidarizan y que se ponen al servicio de los demás, como es tu caso. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Están insistiendo bastante los profesionales y Sí, psicólogos, ¿verdad? Y terapeutas en la necesidad de establecer una rutina. ¿Es importante, Felipe? es importante, sí, claro. Es decir, primero que hay que ser consciente de que mm, el ser humano con lo que más rechaza, lo que menos soporta es la incertidumbre. Entonces, la situación primera es que, aunque formalmente son 15 días, Ujú. todo indica que va a ser más tiempo y realmente no sabemos cuánto más de tiempo. Entonces, esa incertidumbre, como decía, creo que era Aristóteles, cuando un problema es muy grande, muy largo y no se sabe cómo afrontar, lo mejor es dividirlo en partes. Entonces, Ujú. yo creo que vamos a hacernos cargo independientemente de lo que pase más adelante, de estos primeros 15 días, de los que ya han pasado, pues, en torno a 4 o 5 días, Ujú. y como tú dices, se trata de intentar estructurar el día para que lo que ahora nos puede resultar llevadero, Pía, dentro Ujú. de otros 5 días nos resulte complicado, cansino y demás. Entonces se trata de variar mucho la actividad, de establecer una rutina y de tener estímulos, de tal modo que las cuatro paredes, las que tengamos en cada casa, no se nos caigan encima. Entonces sí que es Ujú. bueno tener una gama de posibilidades, de actividades que nos gusten y variar compartidas, en Ujú. solitario, etcétera, ¿no? Es importante el horario aquí. El horario, Cumplir un sí, porque, horario de alguna a manera. ver, siempre depende de cada persona, pero a priori, si me lo sugieres, yo diría que sí es importante que como nos hemos acostumbrado a pasar días enteros dentro de casa, sobre todo si no se va a trabajar, si se va a trabajar pues ya es distinto, ¿no? Pero si Ujú. no se va a trabajar, puede resultar que en cierto sentido perdamos, como se pasa en las películas que hemos visto a veces en televisión, el Ujú. sentido de si es de noche, si es de día, ¿no? Por decirlo de una manera. Ujú. Entonces sí es bueno tener, oye, ¿qué hacemos por la mañana? ¿Comemos? ¿Qué hacemos por la tarde y qué hacemos por la noche? De tal manera que tengamos un sentido del orden, ¿no? De la estructura, de la organización cotidiana. Sí. Ujú. En este apartado, en esta ventana que abrimos al mundo a través de las ondas, ¿verdad? Sí. Juegan también un papel fundamental las redes sociales, especialmente tu Facebook, ¿verdad? Esa fanpage que Sí, tienes, Felipe Morales Pérez, me parece que es. sí, correcto, sí. Yo sé que estos días, bueno, pues al anuncio de este programa hay personas que se están poniendo en contacto contigo, algunas también Sí, en privado porque no les gusta hacer pública su situación sí, también, sí. y que te están realizando algunas consultas. Me gustaría conocer algunas de ellas y a ver cuáles son los consejos que das. Mira, hay personas que, como decíamos ayer, cuando estuve presente en el estudio contigo, Ujú. Que hoy no estamos, ¿eh? afronta, Tengo que hacer un inciso, Felipe, sí, bueno, pues la escuchas un poquito, ¿verdad? No se oye tan bien como cuando hacemos todas las entrevistas en el estudio. Es verdad sí. que por vía telefónica pues se pierde un poquito de calidad, pero estamos aquí, lógicamente, cumpliendo estrictamente con ese protocolo y tratando de evitar al máximo ese contacto. Es una pena, pero Sí, así es. sí, tenemos que ser coherentes y predicar con el ejemplo también en el sentido Ujú. de reducir siempre que se pueda. Cada Ujú. vez hace más hincapié en la necesidad de que sea más severo el aislamiento social y nosotros también
lo cumplimos. Ujú. Entonces, este ratito que tendremos cada día mientras dure esta situación, lo haremos vía teléfono, que nos da también, bueno, seguridad, tranquilidad y que vea que el resto de la gente vea que todos lo hacemos, Ujú. no solo una parte, sino todos, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, bueno, en cuéntanos relación, esas historias, a ver, sí, consultas de mira, las historia, personas. ¿Qué por les cierto, preocupan? bueno, que todo el mundo está invitado si lo quiere porque pasamos algún buen rato con Ujú, mis ocurrencias a nivel de humor, ujú, en otras ocasiones con un gesto de cariño, de afecto, de escucha. Entonces, la mayor parte de las personas, bueno, es decir, mientras que aquí no se viva objetivamente una ujú, situación que a día de hoy, insisto, no es comparable ni de lejos con ujú, Madrid, con Cataluña, con País Vasco, con ujú. lo cual nos solidarizamos, pero no es lo mismo solidarizarse y verlo que tenerlo aquí, ¿no? Que Que vivirlo, evidentemente ¿no? Percibir esa realidad concreta de algunas zonas sí, calificadas ya de riesgo sí, con la vida que hacemos aquí, aunque estemos confinados, ¿no? correcto. El sentimiento de alarma y de preocupación evidentemente se activa mucho más y en ese caso las bromas tienen poca gracia. Entonces, como en muchos casos y en muchas partes de España y también de aquí de Canarias y de Fuerteventura, el sentimiento personal de sentirte amenazado a día de hoy no es tal, no es como Ujú, para estar súper preocupados en una escala de 1 al 10, evidentemente que no estamos en esa escala. En otros lugares sí, pero aquí no. Entonces, eso nos permite que el humor, aunque haya justamente porque sí que hay un temor potencial, porque no sabemos qué puede pasar y porque estamos confinados, el sentido del humor, una ocurrencia siempre respetuosa y siempre terapéutica, sin ujú, frivolizar y respetando las obligaciones a las que estamos ujú. todos sometidos. Vamos, El, Felipe, esos posts que nos vas poniendo, ¿no? Que nos sirven sí, de pildoritas y que nos hacen, bueno, pues por lo menos sonreír, ¿no? Y sí, aliviar un poquito la tensión, porque al final se trata de eso. sí, y el mecanismo más humano, más instintivo y bonito es el sentido del humor que hace que las tensiones se descarguen y eso vale con quien sea que estemos, viendo lo que estemos viendo, etcétera, pues el poder combatir, porque es un arma terapéutica, insisto, no de frivolidad, el Ujú, poder combatir con una risa y relativizar las cosas y calmarnos, eso ayuda mucho y yo desde luego lo utilizo muchísimo en mi vida personal ujú. y también en la consulta. Entonces, primera cuestión, el humor, quien no esté con ganas de humor, viendo que hay tanto meme, e incluso yo con alguna ocurrencia y demás con ese objetivo, es preferible que se aísle un poco, ¿de acuerdo? Ujú, De donde cree que hay un ambiente que en el caso personal de las personas que sean, pues no están para ese tema. Entonces, hay que ujú. permitir que otras personas, que son la gran mayoría, creo, les relaje el poder echar una risa y el poder descargar de esta manera, hay que respetarlo, y la persona que se sienta que no está así, mejor Ujú, que huya, es decir, que ujú, no esté en ese tipo de espacio en donde otras personas sí encuentran un alivio. Y esas personas que están más agobiadas, ujú. con motivos, porque son personas de riesgo, tienen familiares que Y están en porque hay lugares, mucha, como decías tú, sí, Felipe, hay mucha incertidumbre y de momento, bueno, pues estamos conociendo un poquito las consecuencias de esas medidas que se van a impulsar, pero todo el mundo tiene, bueno, pues su circunstancia personal y a lo sí, mejor, bueno, pues no tiene tan claro cuál va a ser su futuro inmediato. Eso, lógicamente, bueno, pues hay muchas familias que lo están viviendo sí, y que les lleva a una situación de bastante tensión dentro de sí. casa, ¿no? Exactamente, primero porque aunque sean 6 o 9 casos los que hay en Fuerteventura, pues ya son 9 personas y sus entornos familiares que pueden tener un cierto grado de Ujú, preocupación, porque son afectadas directas. Eh, es muy distinto hablar de lo que estamos hablando aquí, de decir esa noticia que para mí ha sido la más impactante, de que en Madrid, en una residencia de ujú. mayores, han fallecido por el coronavirus 20 personas, Eso es tremendo, ¿eh? prácticamente a la vez. Entonces, Ujú. ahí no caben bromas ni risas, sino todo lo No, y contrario, además ¿no? eso tiene muchas lecturas y hay que tener muchísimo cuidado. Exacto. Sobre Y todo con todo el mundo, pero especialmente con los más frágiles que son ujú, los mayores, ¿verdad? ujú, Entonces, por eso digo que se trata de combatir, porque son muchos días y estar tensos tanto tiempo es lo peor que puede haber. ujú, Entonces, está bien que sabiendo que, por ejemplo, eso que acabo de comentar en Madrid, que son más situaciones, pero esa en concreto creo que es la más impactante por las características ujú. de 20 ancianos, aparte de Y que porque otros tiene están muchas ingresados. implicaciones, lógicamente. Nada que ver, exacto. Ujú, Entonces, tampoco podemos, quiero decir, por un lado está bien, necesario que nos sintamos
solidarizados y dolidos y preocupados y sensibilizados con situaciones terribles y muchos testimonios que salen en la televisión, en de diferentes testimonios, pero al mismo tiempo, siendo conscientes de eso y siendo humanos con ese tipo de experiencias, no podemos, todo el mundo, millones de personas, retroalimentarnos de una situación que, siendo así, no soportaríamos durante semanas o hasta meses. Claro. Entonces es preferible, siendo conscientes de esa realidad, intentar tampoco caer, en fin, en aumentar, en alimentar el miedo, el temor O sea, y mucho demás. cuidado, bueno, pues con toda esa información que se va no solo compartiendo, que además puede haber mucha desinformación, muchos bulos, fake news, Ay, tremendo, sí. información también interesada, ¿verdad? Sí, Pero bueno, al margen de eso, ¿qué conviene hacer? Aislarse un poco también de ese exceso quizá de sí, información del coronavirus. sí, exactamente. Luego también pide eso, un aislamiento a nivel psicológico Ujú, equilibrado, ¿de acuerdo? De ser consciente, de estar bien informado, pero ni sobreinformarse, pero ujú. tampoco desvincularse de lo que está pasando. No, porque hay que estar Ambos alerta extremos, y atentos, lógicamente, que la sí, situación merece, bueno, pues una actitud de completa colaboración con las instrucciones que se nos están dando y hay que estar, bueno, yo creo que en pleno conocimiento de lo que está ocurriendo sin obviar la realidad, ¿no? Es importante. totalmente. Se trata en la vida, en cualquier circunstancia, y De lograr especialmente ese equilibrio, la Felipe. palabra que iba a utilizar era equilibrio, ¿vale? Claro, te he leído ahora mismo ese Sí, pensamiento. ni la preocupación exagerada, si no hay Ujú, motivos reales, pero tampoco la negación de la realidad. ujú, Ambos extremos, como casi siempre en la vida, los extremos suelen ser, nos llevan a error, a equivocarnos y a ujú. complicar las cosas. Bueno, pues Entonces eso es muy importante. vamos a comenzar haciendo ese ejercicio un poquito de aislarnos de esa sobresaturación. Las personas que lo tengan, pues que se tomen unos minutos por lo menos o unas horas un poco desconectadas, ¿verdad? Sí, Sin llegar a y quizás, fíjate, desconectarse del tía, todo. Ujú. sí, estoy pensando que un ejercicio que podría ser muy práctico, o sea, se me está Es que... ocurriendo un poquito ahora, Ujú, consiste en que cada persona, vamos a hacer algo práctico, que cada persona que nos esté escuchando diga, una escala subjetiva, que ujú, se diga, oye, yo del cero, que es la despreocupación absoluta, ¿no? Es decir, ujú, la negación de la realidad, nada me importa, y 10 es, estoy al borde de un ataque de nervios, ujú, como la película de Almodóvar. Es decir, que cada persona se diga, oye, ¿yo en qué punto estoy? Si el 5 es el equilibrio, es decir, estoy en el equilibrio adecuado, es decir, no tengo ni ujú, motivos para preocuparme de manera especial, ni lo contrario, ujú, que cada persona intente decir dónde estoy, demasiado preocupado o demasiado inconsciente, ujú. para que entonces, Nos si está hagamos una en el idea, 2, ¿no? Nos para hagamos que si una está en idea el 2 o en el realmente de 3, dónde estamos. Ujú, exacto, si se siente que está en el 2 o en el 3, que suba un poquito al 5, ¿vale? ujú. Y si está en el 10 o en el 9, en el 7, Claro. siempre intentar, a nivel subjetivo, no hay una escala universal, que cada persona diga, oye, pues ¿qué tengo que hacer yo para eliminar un poquito Claro. mi exceso de preocupación? Bueno, pues de eso vamos a hablar mañana, Felipe, si te parece. Muy A bien, todas las claro. personas que están ahí, que sacan pues un notable alto o un poquito más en esto, que precisamente pues no sería lo más conveniente, ¿verdad? Un notable, un Sí, sobresaliente, pero bueno, a los que estén ahí en ese caso, vamos a tratar mañana quizá de darle una serie de pautas, Felipe, si te parece, una serie de encantado, recomendaciones para encantado. que sobrellevar esta situación. Bueno, un abrazo Un a abrazo, través saludos y hasta mañana. de las ondas. Gracias, Felipe. Venga, un abrazo a todos, chao. Un abrazo. With my own two hands, and I can clean up the earth. Con mis dos manos puedo cambiar el mundo, es la sintonía de este programa que hacemos especial con Felipe Morales para tratar de paliar, bueno, pues los efectos de ese confinamiento obligado al que estamos sometidos todos y también dando visibilidad a esas historias de corazón, a esas historias solidarias de personas, de colectivos, de entidades que se vuelcan en ayudar a los demás. COPE Fuerteventura, la radio que nos une. Mañana volvemos. Gracias. I'm gonna help the human race.